colegialas son las niñas que imitan los muñecos que encuentran en el anime, ya sean estos en dibujo o en gráficas, y empiezan a tomarse fotos morbosas y pornográficas. Todo lo sacan del otaku colegial, que son medias de liguero, minifaldas y moñas en el cabello, que son las revistas de porno japonesas que conocemos hoy en día como el hentai. Este uniforme colegial del otaku aparece en las revistas de cómic otaku japonés, donde las niñas aparecen con medias de liguero, minifaldas, moñitas en el cabello, y en este caso la niña está vestida de mukama, que es la otra característica. Otras se visten de colegialas, otras de enfermeritas, otras de bomberitas, y siempre son el icono de la prostitución. Las niñas otaku colegialas copian el icono de las caritas muy inocentes, pero los cuerpos muy eróticos sexuales, y las niñas empiezan a imitar estas conductas que ven en las gráficas de anime, de manga y hentai, que ya son una clara incitación a la prostitución. Vemos cómo las niñas adoptan las poses, las medias de liguero y las minifaldas que utilizan las prostitutas o las mujeres que ejercen la prostitución como una profesión, y ya no hay claro icono de identificación. Después aparece en 1970 un fenómeno muy fuerte que se denomina los góticos, que ya viene desde muchísimo tiempo atrás, y el fenómeno gótico podemos hablar que aparece en Moisés. Cuando Moisés tiene una disputa con los magos del faraón, ya se hablaba del fenómeno gótico, ya se hablaba de la alquimia, ya se hablaba de la brujería y de los fenómenos oscuros. Los góticos tienen un atuendo oscuro por aquello de que creen en el poder de la oscuridad y las tinieblas, y utilizan el color rojo por aquello de que en la Biblia dice que en la sangre está el poder. Entonces los góticos siempre han sido asociados con la alquimia, la brujería, y con el color negro y rojo, que significa oscuridad y poder de la oscuridad, y el rojo el poder de la sangre. Bela Lugosi es considerado el padre del fenómeno gótico, por cuanto este actor húngaro empezó a escribir unos guiones de cine que hablaban de todos los fenómenos sangrientos del gore, es decir, mutilaciones, sangre, decapitados, vampiros, hombres lobo y demás, y él se metía mucho en sus papeles de cine, donde actuaba como el conocidísimo Drácula. Los góticos siempre han sido asociados también con lo que es la brujería y la alquimia, y en sus dibujos, su estética, sus ojos oscuros, su cabello negro, siempre hacen una clara alusión a todos estos fenómenos de la Edad Media. Ya después viajan al Japón, y es donde se convierten en los góticos guturales. Si usted tuvo la oportunidad de ver la película de Johnny Depp, donde habla del barbero, en esa película casi que la mayoría de la estética que utiliza el director para la película es la estética que se copia de los visual japoneses. ¿Quiénes son los visual japoneses? Los visual japoneses son los que escuchan rock japonés o metal japonés o black japonés o música pesada japonesa, que se convierten luego en los góticos guturales, que ya no solamente usan el rojo y el negro, sino que empiezan a meterle colores a sus cabelleras. Entonces es de donde nuestras niñas hoy en día empiezan a hacerse mechones de colores en el cabello, pero ni siquiera saben por qué. Empiezan a maquillarse como demonios, los ojos guturales, las uñas negras, empiezan a utilizar tatuajes en la frente y tatuajes en las manos, por aquello de que en Levítico, en la Biblia, se declara que nosotros debemos tener la palabra de Dios siempre en nuestra mano o en nuestra frente. Y aparece otro fenómeno del rock japonés que se llaman los visuales, que son los que utilizan los cortes en flequitos, que son los que se copian los emo, los tatuajes en los ojos, en las frentes, y el maquillaje saturado en los ojos y en los labios. Estos se denominan los visual japoneses, vienen siendo casi que los abuelos del fenómeno emo. El visual japonés es aquel que se determina, que empieza con el fenómeno musical japonés del black, el metal, el hardcore, el death y el speed, que llegan de Norteamérica, Inglaterra y Alemania y se consolidan en la cultura japonesa como un nuevo ícono. Entonces ustedes los ven muy maquillados, guturales, las uñas largas, vestidos de negro, se maquillan los ojos, usan calaveras, y para nadie es secreto que todo el fenómeno anime, manga y hentai siempre está hablando de demonios, espíritus y de una corriente oscura dentro del fenómeno visual japonés. Ellos son los íconos que utiliza el fenómeno emo dark de imitación, es decir, que los góticos guturales dan origen a los emo dark o emos oscuros, de los cuales hablaremos más adelante. Pasamos a hablar ya de las niñas mu o las sexy girls, que es bien importante que los padres de familia tengan en cuenta.
Cuando su niña le dice que se va a hacer tareas al colegio o que se va a hacer tareas con las amiguitas, posiblemente su hija no se vaya a hacer tareas con las amiguitas, sino que se van a una casa donde los padres de familia no están, porque trabajan o porque tienen sus relaciones pertinentes de profesión o que están en alguna ocupación y la casa queda sola, las niñas se reúnen y empiezan a hacerse fotos pseudoporno que luego suben a Facebook, a Hi5, a MySpace y a todas las páginas de perfiles web que están ahorita rondando en internet. Este es el tipo de fotos que las niñas se toman. Se las toman en los espejos de los cuartos, se las toman entre ellas mismas o en los espejos de los baños, compitiendo con la Soshare para ver cuál es la que menos usa ropa. El problema en sí de estas fotos pseudoporno que las niñas se toman no son las fotos, sino que las redes de trata de personas ven estas fotos y ya saben qué tipo de niñas pueden capturar. Máxime cuando estas niñas se toman estas fotos pseudoporno, que las copian de los dibujos animados del otaku y del oshare, y suben dónde viven, cuántos años tienen, en qué colegio estudian, su correo, su teléfono y demás información personal. Esto es una puerta abierta para que las redes de trata de personas ya conozcan dónde están sus hijas, dónde estudian, cuántos años tienen y si son niñas que no tienen el más mínimo aviso de integridad y de dignidad y de respeto por su propio cuerpo y empiezan a tomarse fotos pornográficas, es una puerta abierta para que las redes de trata contraten a unos muchachos muy agradables que empiezan a chatear con sus niñas y esas niñas les empiezan a mandar fotos pseudoporno y esas fotos pseudoporno que las niñas les empiezan a enviar son el material con las redes de trata, empiezan a traficar con ellas. Contactan a sus hijas, las envían a un centro comercial y cuando se reúne con el muchacho le da burundanga o dopamina o alguna droga que la adormezca, la suben a un taxi y la llevan a las afueras de la ciudad y en 3 o 4 días ya le tienen papeles falsos y la niña está vendida como esclava sexual. ¿Dónde es vendida? En Alemania, en el Reino Unido, en Japón, en todas las regiones bajas de Europa y sobre todo en toda la parte de Islandia, donde las niñas tienen que tener relaciones entre 30 y 50 veces al día. El fenómeno anime es donde las niñas también se convierten en lesbianas simplemente porque está de moda. Los muñequitos animados muestran las connotaciones lésbicas y de colegialas lésbicas, como usted puede ver en la gráfica. Las dos niñas están a punto de darse un beso lésbico. Y ya el lesbianismo se convierte en un fenómeno de moda, igual que la prostitución, igual que la promiscuidad, porque el anime presenta las muñequitas aparentemente inofensivas y estas muñequitas aparentemente inofensivas son imitadas por nuestras niñas de colegio. Cabe preguntarse si nuestras niñas están haciendo uso de su integridad o de su dignidad cuando se están vistiendo con los iconos de prostitución que manejan los dibujos animados del anime, el manga y el hentai. Y también cabe preguntarse hasta dónde nosotros somos cómplices de que a nuestras niñas les falten al respeto porque no les enseñamos el problema de estar vestidas así. Reitero, el problema no es el vestuario ni la estética. El problema es que le tenemos que enseñar a nuestra niña que cada acción trae consigo una consecuencia y que si tiene una minifalda la pueden morbosear o le pueden faltar al respeto, que si tiene unas medias arriba de la rodilla parecidas a unas medias de liguero que se usan en la prostitución, le pueden faltar al respeto y que lo que puede ser simplemente un icono de moda se puede convertir en una potencial agresión sexual o en una violación. Por otro lado, generalmente los dibujos se convierten en un fenómeno que se explota, es decir, a través del manga nosotros vemos también cómo se explota a los niños, donde usted ve curiosamente aparece el manga más conocido desde 1984, que es Dragon Ball Z, donde aparece el señor Goku, que es de la tribu Saiyajin, y Saiyajin traduce poseído. Entonces el de la tribu de los poseídos utiliza el ki, que traduce emociones, o usa sus emociones para ponerse de mal genio y poder golpear y ganar todas las batallas contra sus demás adversarios. Otro icono que utiliza siempre el anime, el manga y el hentai son los signos zodiacales, lo esotérico, lo brujeril, lo fantasmagórico y los iconos eróticos sexuales. El inicio de las niñas otaku, de las niñas oshare, que traduce gatita, y gatitas son las niñas que utilizan la cola de gatito y la oreja de gato,
y que en Japón traduce prostitución, se suma con el icono de los caballeros del zodiaco, que es el que utilizan los emo en sus cortes en el cabello. Es decir, que no se peinan y que simplemente no se sabe si son hombres o son mujeres porque se maquillan por igual, que es un fenómeno denominado la androginia. Este manga viene en revista y también viene en odas televisivas, es decir, los Caballeros del Zodiaco, la Sailor Moon. Nosotros en nuestra época vimos Capitán Centella, Mazinger Z y la abeja maya. Todo esto también es manga. El hentai es la pornografía japonesa muy bien disfrazada, porque parece ser que es inofensiva porque son muñequitos animados. Pero si usted es muy capcioso en las gráficas, ve que la muñequita tiene medias de liguero, tiene minifalda y tiene moñitas en el cabello. Pero esta vez está disfrazada de mucama y al lado usted ve el anime donde es carita de niña, pero con un cuerpo erótico sexual y medias de liguero y minifalda, que es una clara inducción o una invitación que se hace desde el anime o los dibujos animados a la pederastia. Recuerde que la pederastia es tener relaciones sexuales con los niños. Las niñas empiezan a ver estos dibujos y simplemente los imitan y se convierten en las colegialas hentai, que son las niñas que se toman fotos igual a los dibujos animados de porno y ya no se distingue entre las colegialas y las niñas que ejercen la prostitución. El hentai ha evolucionado y ya salió el porno 3D, que es cuando los niños ganan en sus juegos de maquinitas o de Xbox o demás juegos animados, donde ellos el premio es poder desnudar la muñequita y a través de eso ya sale el porno 3D. Las tribus degradadas a este punto son las niñas oshare, que traduce gatita, que son las niñas que utilizan ropa de colores y les gusta sacarse fotos pseudoporno y subirlas a internet, las niñas mu o las niñas sexuales o sexys, que ahora se pasan las fotos por el Bluetooth en los internet y también se lo pasan entre celulares en el colegio. El problema es que una persona tenga su Bluetooth abierto y le lleguen fotos pseudoporno de una niña colegiala y ahí se puede presentar un fenómeno de agresión. Y las niñas otaku colegialas, que son las niñas que se meten a los baños y se sacan fotos mostrando las piernas, a veces sin ropa interior y a veces utilizando iconos eróticos sexuales. La pregunta es si todas estas tribus de niñas exaltando la pornografía y la promiscuidad son verdaderamente inofensivas modas. Vamos a hablar de la Ley de Infancia y Adolescencia para Colombia en su artículo 20, porque no podemos dejar todo como en el aire. Muchos padres de familia dicen que no, que eso no hay ningún problema, que cómo vamos a molestar a la niña, que la minifalda no tiene problema, que las medias de liguero tampoco, que le falten al respeto menos. Entonces vamos a hablarles de ley. El artículo 20, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, le reitero que la Ley de Infancia y Adolescencia es la 1098 del 8 de noviembre del 2006, NOEMO, que tienen que ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen daño o sufrimiento físico. Cabe preguntarse si eso habla de las mutilaciones y los cortes con cuchillas. Que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen daño sexual, porque reiteramos que nuestros niños, niñas y adolescentes desde los 12 hasta los 18 años no definen su identidad sexual. Y si nosotros enviamos a nuestros niños a una institución educativa o colegio donde se esté permitiendo la coerción, la inducción y la manipulación hacia la prostitución, es decir, que nuestras niñas se estén vistiendo con la estética de las prostitutas o de las mujeres que ejercen prostitución y se esté permitiendo en alguna manera deliberada y cómplice el fenómeno del lesbianismo y el homosexualismo, cabe preguntarse entonces en dónde queda la corrupción de menores, porque reiteramos que el homosexual es de los 18 años hacia arriba, de los 18 años hacia abajo, los niños, niñas y adolescentes son constituidos menores de edad. Por otro lado, también habla este artículo de que los niños tienen que ser protegidos o tienen derecho a ser protegidos contra todas las conductas o acciones que causen daño psicológico. Y cabe preguntarse si nuestras niñas no se vuelven pseudodepresivos, pseudosuicidas y empiezan a tener algunos comportamientos nocivos hacia su propia integridad. Para este presente código también se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico. Y puse entre paréntesis y subrayado el descuido, la omisión o el trato negligente. Hasta donde nosotros somos descuidados, tenemos un trato negligente o hemos omitido en la
correcta educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, ya cerrando, hablamos del fenómeno como emo dark, que son la nueva corriente satanista y son la tribu más peligrosa en este momento. Los emo dark, como reitero, es un fenómeno que se copia la estética de el Oshare, y entonces empiezan a grabarse en sus celulares asesinando a patadas y golpes a las víctimas inocentes, y este es un mensaje que estos emo dark le dan a los ponquetos, a los skinhead y a los neonazis y a algunos grupos ya muy fuertes de metaleros que también empiezan a hacerse sentir con este fenómeno emo, de que ellos también son agresivos y de que no les tienen miedo. El problema aquí, sin satanizarlo todo, no es que su niña esté disfrazada de emo, o que su niña se crea emo, o que su niña esté vestida o su niño vestido de emo. El problema es que ellos vayan por la calle y vengan 20 ponquetos o 20 skinhead y posiblemente la van a agredir físicamente, la pueden puñalear, la pueden golpear, o la pueden matar, o la pueden violar. Entonces tenemos que entender que hay que enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes que cada acción trae consigo una consecuencia, que lo malo no son las modas, sino que lo malo es la irresponsabilidad que ejercemos nosotros cuando no les enseñamos a nuestros niños qué es la identidad, qué es el carácter y qué es la autoridad en un fenómeno psicosocial. Por último, la nueva moda que se presenta, que no ha cobrado la suficiente fuerza en Colombia, pero que no demora en hacerlo, se llama el fenómeno Dargor. Dar por aquello de oscuro y Gor por aquello de sangriento. El Dargor son aquellos que se dejan el cabello en flequitos y la barba simulando la barba del macho cabrio, que es el Baphomet o el Astarot, que es con el que nosotros invocamos cuando se va a hacer un pacto satánico, y entonces se dejan la barba del macho cabrio. También usan los piercing expansivos o extensivos y los piercing industriales, y se cortan la lengua en dos para que simule la lengua bífida de una serpiente. Ellos consumen una droga que se llama el angel dust o polvo de ángel, que no es otra cosa que la mezcla sintética, repito, la mezcla sintética de un compuesto como el popper y el éxtasis, y se venden unas laminitas parecidas al Listerine, donde los niños encuentran la muñequita campanita de Peter Pan y consumen esta laminita, se les deshace en la boca y tienen una traba o un episodio alucinógeno entre un día y 3 días. El problema es que si no cuenta con las suficientes defensas en el cuerpo, puede sufrir un paro cardíaco. Si sufre del corazón igual, si sufre de migrañas le puede dar un ataque con trascendencia de muerte, y también puede sufrir ataques cardiorrespiratorios por el uso de esta droga. Para cerrar, el artículo 39 habla de las obligaciones de la familia. Reitero, el artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia determina que la familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, es decir, que sus hijos no tienen por qué ser emos, porque usted les está brindando el afecto, la solidaridad y el respeto propio y recíproco entre todos sus integrantes, y que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Pero también dice el artículo 39 que son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El numeral 1, que es el que compete ahora, protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. Y dejo en un paréntesis la pregunta, si eso nos da permiso o cabalidad o autoridad o estatus, o nos da casi que la capacidad de que ellos sean oshares, otakus y niñas vestidas de prostituta. Para dar ya cierre y conclusiones a esta charla, a esta introducción y esta información que nosotros en alguna medida podemos brindarle a través de este especial televisivo, queremos retomar en donde quedamos el capítulo pasado, que fue el artículo 39 de la Ley de Infancia, que obliga a los padres de familia en alguna medida, y no tiene que ser una obligación, sino debe ser nuestro compromiso como padres de familia, a que nosotros protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes en su integridad, en su dignidad y en todo lo que tiene que ver con su proceso educativo, su proceso psicológico, su proceso psíquico, su proceso físico y en todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Como padres de familia y como madres de familia debemos entender que no solamente esto es pertinente a los docentes en las instituciones educativas, sino que nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos y que por ende somos nosotros quienes debemos tomar realmente las riendas en este asunto de la educación de nuestros hijos. Recuerde que las niñas no se van al colegio
con la minifalda y las medias de liguero desde el colegio. Las niñas salen con las minifaldas y las medias de liguero desde la casa. Las niñas se cortan las muñecas ese en la casa y las niñas se vuelven homosexuales, lesbianas, se vuelven bisexuales y empiezan con esas conductas generalmente cuando las imitan en el colegio, pero es en la casa donde nosotros tenemos que enseñarles a ellos los principios. Claro que no me interesa para nada entrar en un fenómeno de homofobia, pero que tampoco voy a defender la homosexualidad en los menores de edad. Yo aplico el fenómeno de que el homosexual puede tomar sus decisiones a partir de los 18 años, que ya tiene un claro concepto de la vida, y no una niña a los 12 años que no ha definido, según los psicólogos, su identidad sexual, igual que un niño. Entonces no podemos pretender que los íconos de moda determinen los cambios sustanciales a nivel psicosocial, enmarcándolos o disfrazándolos en un proceso que se llama la inclusión. La inclusión es una cosa y el libertinaje es otra. La inclusión determina que no se agreda ni la integridad física, ni mental, ni psíquica, ni mucho menos sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y tampoco podemos disfrazar de inclusión los cortes en las muñecas, los pactos satánicos, los fenómenos de bisexualismo, de homosexualismo, que simplemente son imitación y copia de unos fenómenos japoneses que muchas veces los psicólogos desconocen, los trabajadores sociales desconocen y que uno no puede hablar con criterio de juicio cuando no conoce un fenómeno desde su raíz. Es importante que nosotros reevaluemos los conceptos y determinemos hasta dónde nosotros somos cómplices y responsables de todos estos fenómenos que aquejan a nuestros hijos y hasta dónde las personas son idóneas para que puedan trabajar unos fenómenos psicosociales que están cubriendo a nuestros niños, que los están degradando, que los están llevando al suicidio. Quiero abrir un paréntesis interesante para hablar del suicidio. ¿Por qué se induce siempre al suicidio en estos fenómenos tribales y de grupos urbanos? Siempre se induce al suicidio y el fenómeno emo es claro, es porque el suicidio es un único pecado irredimido. Y aquí abro el paréntesis para hablar de algo espiritual. Cuando Jesucristo, que es el ícono del judeocristianismo, tiene una contienda con los fariseos, dice que pueden blasfemar contra él y contra su Padre, pero que jamás pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, según dice la Biblia, y por ende aquel que destruya el templo del Espíritu Santo, pues está blasfemando contra él. Y lo que dice Jesús es que aquel que blasfeme o destruya el templo del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cerrando el paréntesis, cabría preguntarse hasta dónde nosotros estamos siendo tan permisivos, que ya no somos como individuos responsables y correlacionados con la educación de nuestros hijos, sino simplemente nos volvimos unos irresponsables y alcahuetes que todo lo permitimos en nombre del libre desarrollo de la personalidad. No confundamos los términos ni nos bollamos de un lugar al otro como una onda del mar. El libre, el desarrollo y la personalidad son tres conceptos que se tienen que adecuar a lo que realmente dicen las raíces de esas palabras. Libre traduce que es autónomo, que es una decisión que se toma con propiedad, que es propia, que no ha sido ni inducida, ni coercitada, ni manipulada por nadie. Pero las decisiones de nuestros niños no son libres, son coercitadas, inducidas o manipuladas por los compañeritos, por los medios de comunicación y por la presión de grupo. Es decir, que las decisiones de nuestros niños están muy lejos de ser libres. Desarrollo es la consecución de capacidades que nos lleven a una etapa más perfecta, y nosotros no vemos que esta sociedad vaya para una capacidad más perfecta ni una etapa más perfecta. Hace 20 años usted no veía los índices de aborto ni de suicidio y hace 20 años no veía usted estos índices de niñas embarazadas. Para citar un caso nada más, en Colombia, en Bogotá nomás, ya se declararon 598 niñas embarazadas de 9 años. Ese número hace 20 años